regulatorios y acceso a mercados de Roche, México. Posteriormente tendremos el tiempo de las presentaciones. Primero será el turno de la doctora Esther Orozco, quien es, entre otras cosas, coordinadora del Consorcio de Científicos Innovadores, patrocinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el AMEXID. Después será el turno de la maestra Margarita Alcántara, jefa de oficina para asuntos multilaterales de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Posteriormente vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas y después daremos paso al cierre de la sesión. Así que, siguiendo la orden del día, Cristian, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Oscar, y bienvenidos a todos a esta sesión del Comité de Salud e Innovación de la Cámara Suiza. Me da mucho gusto ver una sesión con tanto éxito y a ver de nuevo a varios de ustedes. Esta es la primera sesión de los 10 comités de la Cámara Suiza este año. Hacemos mención, como en cada sesión, a la prevención de prácticas monopólicas y anticompetitivas que se adjuntan a la minuta. Aquí en pantalla podrán ver a las 50 empresas suizas afiliadas a la Cámara, como pueden observar, de varios sectores, industrias y de diferentes tamaños. Me gustaría hablar brevemente de los próximos eventos. Tendremos el Comité de Asuntos Regulatorios que se sesionará sobre hablar del panorama sectorial y con todos los cambios que ha habido en el sector regulatorio el 29 de enero. El 4 de febrero sesionará de forma conjunta el Comité de Recursos Humanos y el Comité Jurídico con los avances en la iniciativa de reforma de ley en materia de subcontratación con empresas que están en este sector, tanto suizas como holandesas. El 9 de febrero recibiremos a Gema Santana, de Oficina de la Presidencia, en el Comité de Responsabilidad Social y Ética para hablar sobre la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. El 11 de febrero hablaremos sobre las tendencias internacionales de fiscalización en el Subcomité de Asuntos Fiscales. El 18 de febrero, el Comité de Energía y Sustentabilidad sesionará para abordar el panorama legislativo en materia energética. Y por último, tendremos un gran evento en el marco del 75 aniversario de Relaciones Diplomáticas Suiza y México, un foro sobre la marca país y lo hecho en Suiza, el 23 de febrero de 10 a 12. Ya pueden ir agendando su agenda. También nos gustaría mencionar que estamos trabajando de la mano con el Comité de Salud e Innovación en el lanzamiento de un certificado en salud pública que estaremos ofreciendo a los afiliados junto con la Swiss School of Public Health, que reúne a todas las universidades e institutos que tratan temas de salud en Suiza. Más información se la estaremos haciendo llegar. Así que, Oscar, muchas gracias. Regreso contigo. Muchas gracias, Cristian. Ahora es momento de dar la palabra al doctor Jorge Tanaka, coordinador de este Comité de Salud e Innovación y director de Asuntos Corporativos, Regulatorios y Acceso a Mercados de Roche, México, quien, además de dar unas palabras de bienvenida, nos comentará sobre el panorama de salud en 2021. Doctor Jorge Tanaka, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a la directiva de la Cámara Suiza. Gracias, Cristian, por darme la oportunidad de poder platicar brevemente acerca de lo que tenemos como retos este año. Ustedes bien saben, el año pasado fue un año bastante atípico debido a la pandemia. Y este año, pues, es un año de transición en donde la esperanza de las nuevas vacunas, o más bien las vacunas que vienen contra el coronavirus, y la posibilidad también de contar con algún otro tipo de tratamiento específico, además de todos los cambios en política pública que se tienen que ejercer para que seamos exitosos en la transición y que económicamente también tengamos una mayor solidez. Hace que este año sea bastante interesante. Es un año donde ya comenté, hay bastantes retos, pero también hay muchas oportunidades por las cuales tenemos que luchar como Cámara
como industria farmacéutica también particularmente, pero también como toda la industria adherida a la Cámara Suiza. Entonces ahí hay varios retos, también varias oportunidades y creemos que con toda la esperanza y con todo el optimismo, este año, aparte de ser de transición, va a ser de sentar las bases para un buen reinicio del 2021 y así sucesivamente. Entonces, nuevamente, pues de mi parte, les damos la más cordial bienvenida y vamos a tener, pues, ponencias, como ya lo comentó Oscar, muy interesantes que nos va a dar pie precisamente a tener más idea de lo que tenemos que hacer este año como Cámara y particularmente en la Comisión de Salud e Innovación. Dentro de los retos que me gustaría comentar es precisamente, son tres digamos, retos que son los económicos, los políticos y los sociales, que son muy evidentes, ¿no? Aparte de los retos en salud. Dentro de los retos económicos, pues tenemos que tomar en cuenta que el año pasado tuvimos un retroceso en el Producto Interno Bruto bastante fuerte. De acuerdo al Banco de México, fue alrededor del 9%. Y lo que estamos esperando para este año es que haya un crecimiento más o menos del 3.7% para México y del 2.6% para el 2022. Es decir, todavía sumando estos dos crecimientos no llegamos a la pérdida que tuvimos el año pasado. Sin embargo, pues el crecimiento ya nos da optimismo para poder seguir avanzando en los temas económicos y ojalá podamos acelerarlos más, ¿no? Eso está muy parejo con lo que va a suceder en el crecimiento económico a nivel de toda la región, no solamente México, sino toda Latinoamérica, muy alineado a, a las cifras que da el Banco de México. Y desafortunadamente por el mismo tema de la baja del Producto Interno Bruto del año pasado, pues las cifras de desempleo se incrementaron. Ahí tenemos las cifras que les estamos mostrando acerca de las bajas que hubo en el Seguro Social, alrededor del 3.2% del total registrado en este instituto. Y el índice de precios subyacente pues está alrededor del 3.8%, lo cual puede ser un marcador que nos puede hablar de que la inflación puede estar ahí en riesgo, ¿no? Entonces, afortunadamente todavía el control de la inflación es bastante correcto. Desde el punto de vista político, ustedes bien saben, ya fue investido el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso nos cambia a una agenda bilateral con el principal país con el que tenemos comercio e inversión y además nuestro principal inversionista, que es Estados Unidos, derivado del triunfo de Joe Biden como presidente de este país y también del control demócrata del Congreso. Algo que también hemos estado trabajando desde el año pasado y que este año también nos estamos observando son varios aspectos dentro de la agenda del presidente, que es el tema del outsourcing, la ley de Banxico, la ley de adquisiciones y el tema que ha sido muy vigente también en estos días, que es el de los organismos autónomos. También este año es un año electoral. Vamos a tener la renovación de más de 3.500 cargos de elección popular en las elecciones de este año, incluyendo 15 gobernaturas, una gran cantidad de gobernaturas, 500 diputaciones. Toda la Cámara de Diputados se va a cambiar o algunos a reelegir y también 30 congresos locales. Y la recomposición de fuerzas políticas en el país y en el Congreso. Y desde el punto de vista social, pues el tema del confinamiento desde el año pasado, desde marzo del año pasado hasta el momento, y esto ha producido pues un desasosiego social, un cansancio social, una fatiga en cuanto a este tema del confinamiento, y eso también ha impactado, por supuesto, en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente también en el aspecto económico, ¿no? En algunos estados de la República pues ha habido desconfianza y rechazo de las brigadas de vacunación de parte de la población por temas de diversas índoles, y la canalización de descontento en las elecciones también la podemos observar y vamos a ver cómo se van a recomponer o a quedar muy parecidas de acuerdo a las elecciones que vayamos a tener
este año, particularmente en la Cámara de Diputados y en los electores, ¿no? En cuanto al presupuesto en salud, pues yo les comentaría que no hay un gran cambio. Se incrementó alrededor de 1.88% real en el sector salud, lo cual todavía nos hace que estemos muy por debajo de la necesidad del Producto Interno Bruto en salud. El promedio en general de nosotros es alrededor del 5.5% de inversión en el sector salud, lo cual es insuficiente todavía y nos pone por debajo del promedio de la OCDE, junto con Letonia, Turquía, por ejemplo, que tienen una inversión en salud muy bajos también. Y ustedes pueden observar aquí en esta misma diapositiva que algunos pequeños incrementos o algunos un poco más importantes, por ejemplo en el SSA, pero algunos decrementos también, como ustedes pueden observar, lo cual hace que todavía la inversión en salud es poca y sobre todo pensando en que el año pasado fue un año donde salud se volvió prioridad y este año, por supuesto, también que es una prioridad. La siguiente. Y los retos también particularmente en salud, es básicamente en la siguiente. Hay un reto en la distribución. Ustedes bien saben que ya hay una agencia gubernamental que es Birmex, precisamente para trabajar precisamente en la distribución, y eso es un gran reto para el gobierno, para ver que realmente los medicamentos lleguen en forma eficiente a los lugares donde se deben consumir. También la atención de la salud, en donde el año pasado hubo una gran reconversión de varias camas y de varios hospitales al tema de COVID, y vamos a ver si este año ya se pueden reconvertir nuevamente a temas no COVID en estos hospitales, ¿no? Y eso es muy importante por el tema también de las enfermedades que requieren de la atención de los hospitales y no necesariamente ligados al COVID, por ejemplo, enfermedades crónicas, ¿no? Y algo muy importante también es en relación al INSABI, en donde se tiene que poner énfasis en los protocolos técnicos de atención, en donde no se han generado últimamente en ese instituto, y la aplicación del Compendio Nacional de Insumos en cada una de las instituciones. Debemos estar muy atentos a lo que va a suceder con este Compendio Nacional durante este año. En cuanto a las compras pues, de insumos, pues ustedes bien saben también, lo han escuchado por varios medios, las compras consolidadas de la UNOPS, en donde pues, se ha utilizado esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas precisamente para la compra de la parte de las instituciones públicas, y algo que ya había comentado, la reforma a la ley de adquisiciones, ¿no? Donde estamos también muy atentos. En cuanto a los cambios de las instituciones, ustedes bien saben que ha habido cambios en el sector salud, ya no hay la Subsecretaría de Desarrollo, que estaba a cargo de la doctora Asa Cristina Laurel, y ahora esta responsabilidad también ha recaído en diversas secretarías de la misma Secretaría de Salud y en algunas direcciones, y particularmente pues en la Subsecretaría de Prevención que maneja el doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Y la publicación de otras regulaciones más adheridas al tema del INSABI, ¿no? Particularmente el tema de gastos catastróficos, si va a incrementarse el número de enfermedades de gastos catastróficos, si se va a quedar igual, si también en las reglas que se van a tener que tener entre los estados, los hospitales que están en los estados, con el INSABI. Todo este tipo de procesos los vamos a tener que estar atentos a lo que va a suceder en todo este año. He querido en breves momentos explicarles un poco lo que está sucediendo en cuanto al tema de salud, y donde nosotros como Cámara Suiza nos gustaría estar trabajando muy de la mano con las autoridades en salud de nuestro país, tanto del sector público como del sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Tanaka, por sus interesantes contribuciones. Es momento de ceder la palabra a la doctora Esther Orozco. Ella es química bacterióloga parasitóloga por la Universidad Autónoma de Chihuahua y doctora en ciencias. Además es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Ha fundado y creado diversas secretarías, programas e institutos en el ámbito de biomedicinas, y de 2010 a 2013 fue directora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Su labor de investigación ha recibido importantes reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional por la Secretaría de Salud de México, el Premio Rosenkrantz, otorgado por Roche y la Fundación Mexicana para la Salud, la Medalla Pasteur de la UNESCO, el Premio L'Oréal UNESCO a las mujeres en la ciencia en América Latina. Actualmente es también asesora científica del secretario de Relaciones Exteriores y coordinadora del Consorcio de Científicos Innovadores para la vacuna anti-CoV-2. Doctora Esther Orozco, es un placer tenerla aquí. La palabra es suya. Doctora, creo que está en silencio. Mire, yo tan entusiasmada y en silencio. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Cristian Michel, doctor Jorge Tanaka, Oscar Martínez. Muchas gracias por sus atenciones. Yo voy a hablar y espero pues no ser muy académica, pero mi abuela decía que la cabra tiende al monte y traté de acoplarme a la situación. Entonces, ¿qué hace México ante las pandemias? Y estábamos preparados para esta pandemia, estaba el mundo preparado. Y luego una pregunta que tenemos que hacernos, aunque a veces la evadimos. ¿El SARS-CoV-2 será la última pandemia que tengamos? ¿Qué hago para pasar la siguiente? ¿La puedo pasar yo o ustedes me hacen el favor? Nosotros le pasamos. Muchas gracias. Entonces, si la respuesta es no, la conclusión es que tenemos que prepararnos. Creo que es una de las enseñanzas que hemos obtenido de esta pandemia. Y hay que empezar por el principio. Hay que entender por qué surgen los nuevos patógenos y las nuevas enfermedades, por qué regresan algunas enfermedades que se creían ya erradicadas. Si me pasa la siguiente, la respuesta es, pues, relativamente simple, por las migraciones, por el movimiento humano y el movimiento de los seres vivos y la capacidad que tenemos los seres vivos de evolucionar. Desde que se inició el hombre aquí en África meridional aquí, y empezó a migrar, primero caminando y después por diversas formas, a todo el mundo, se encontró con ambientes distintos en donde su biología estaba obligada a cambiar, con diferentes alimentos, con diferentes patógenos, con total un ambiente diferente, y eso es lo que nos ha hecho cambiar. Pero no solamente nosotros cambiamos, todos los seres vivos cambian. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Bueno, y el resultado, o un poco el resultado, porque hay otros factores de esto, pues son las enfermedades emergentes y reemergentes. Cuando nos encontramos con un microorganismo que no nos conoce y que está buscando adaptarse y entra a nuestro cuerpo, pues se producen las enfermedades emergentes. Y a veces creemos que ya las hemos erradicado, como la tuberculosis, y vuelven a aparecer. Aquí en este mapa mundi les muestro en las esferitas rojas las enfermedades nuevas que han aparecido en todo el mundo, y en las azules las enfermedades emergentes. Entonces estamos a merced de los patógenos. Si me pasa la que sigue, por favor. Y de hecho las enfermedades infecciosas son las que más pueblan los hospitales. Durante las guerras que ha tenido Estados Unidos tienen registro de que la mayor parte de las personas que ingresan es por alguna enfermedad infecciosa. Y estos son los organismos que causan las pandemias. Empezamos por los virus, que realmente no es un ser vivo, está en el límite, porque seres vivos son aquellos que pueden producir sus propios componentes, las bacterias, los protozoarios, los hongos, y luego están todos los número grande de bichitos que pueden no ser patógenos por sí mismos, pero transmiten a estos patógenos, los albergan y nos los transmiten. La que sigue, por favor. Aquí un ejemplo muy rápido. Las bacterias, los coquitos, los que producen neumococo, por ejemplo. Acá otro tipo de bacterias con una diversidad hermosísima y amplísima. Tenemos la bacteria del cólera, tenemos la micobacteria que produce la tuberculosis, etcétera.
Y de este lado, pues los protozoarios, que ya son más grandes, tienen núcleo, la yardia, la amiba, el plasmodio o el toxoplasma que se meten a nuestras células. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Bueno, y para confirmar lo que he dicho, pues está el equipo de Sicora en Dinamarca, que ha encontrado que, por ejemplo, la viruela, el virus variola, estaba desde la época de los vikingos, o sea, vienen con nosotros, fueron con nosotros y siguen siendo con nosotros. La que sigue, por favor. Y recuerdo y traigo al caso a Boccaccio con el Decamerón, cuando la peste asoló Florencia en el siglo XIV debido a una bacteria llamada Yersinia pestis. Y decía, dice en el libro, uno de sus párrafos: oh, cuántos grandes palacios, cuántas bellas casas, cuántos nobles moradas llenas por dentro de gente, de señores, de damas, quedaron vacías hasta del menor infante. Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo. ¿Me pasa la que sigue? Bueno, las enfermedades han inspirado al ser humano a desarrollar arte, y también les han ayudado en hacer la historia nuestra, hacer la historia de la humanidad. En la conquista del Imperio Azteca, la viruela fue una de las grandes aliadas de los españoles. Y claro, los americanos, los originarios de aquí, no conocían al virus de la viruela, y cuando lo trajeron los españoles, entonces la reacción fue terrible, tremenda, y se dice que a lo largo de un tiempo, entre 15 y 20 millones de originarios de América murieron. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí les muestro cómo todos los seres vivos tienen la capacidad de mutar, en una grafiquita muy simple que nos muestra al VIH-Sida, al virus del SIDA, en un niño que heredó de su madre el virus, el niño recién nacido, el virus original. Después de 11 meses estaba el original y después de 23 meses aquí está, después de 44 meses más, y después de 56 meses, que fue cuando murió, tenía todas estas variantes del virus. Entonces es por eso que la ciencia y la tecnología fallan para reducir o acabar con estos terribles patógenos. La que sigue, por favor. Entonces, la mayoría de las veces que un patógeno inicia una pandemia, no se conoce. Es el caso del virus de la influenza, por ejemplo, cuando en el 19 del siglo pasado, asoló también muchísimas regiones, incluyendo España. Y miren, aquí les muestro, le da un golpecito otra vez para que aparezca el otro virus. Por favor, gracias. Aquí les muestro dos ejemplos de virus. Uno, el que nos interesa, que nos está ahora acosando, que es el de la familia de los coronavirus, y otro, el virus de la influenza. ¿Por qué nos vacunamos cada año contra la influenza? Porque este virus tiene su genoma, aquí están los genes del virus, segmentado en pedacitos, aquí se ve muy claro. Cada uno de estos pedacitos hace una proteína, que es lo que le sirve al virus para atacarnos, pero resulta que se puede el uno recombinar con el 2 con el 3, etcétera, y hay cambio permanente en las proteínas que le sirven al virus para pegarse a la célula blanco. Entonces, cada año tenemos que hacer nuevas vacunas, modificar las vacunas. Pero como ya tenemos la plataforma, como ya saben el mundo cómo, pues entonces es relativamente simple. Este virus que era desconocido, el SARS-CoV-2, había otros coronavirus, tiene un genoma de una sola hebra. Pensábamos que era difícil que mutara a cambiar esta proteína que aquí está en verde, que es la famosa spike, que está formada por 3 proteínas y que le sirve al virus para pegarse. Pero no ha sido tan difícil que mute. Muta más pero también muta. Entonces, son diferentes, están diferentes organizados, y allí es donde se necesita la ciencia básica para conocerlos y para poder atacarlos, porque no podemos atacar un enemigo que no conocemos. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo hemos respondido? La inteligencia y la capacidad humana contra las bacterias, los antibióticos. Contra las bacterias, los antibióticos no nos sirven contra los virus.
y contra virus, bacterias y protozoarios con vacunas. En 1928, Fleming descubrió la penicilina y de ahí salieron otros muchos antibióticos, ¿no? Entonces ya las guerras y las heridas no eran tan terribles, teníamos el antibiótico. Y en 1786 Jenner descubre la vacuna contra la viruela. Y en 1980 la Organización Mundial de la Salud declara al mundo libre de viruela. Entonces, con esto nos hemos defendido. Sabemos defendernos, sabemos responder. Diferentes medidas, como en este caso que tenemos ya más del año acosados por este pequeñito que no nos deja, ¿no? Aquí se los pongo otra vez para hablar un poco de las vacunas. Aquí está el genoma del virus. Cada colorcito es una proteína para ensamblar esta capita y la proteína Spike. Esta es digamos, como son las proteínas, son los aminoácidos que forman la proteína. Todos sabemos de los aminoácidos y si una de estas letras cambia, pues entonces se produce la mutación. La que sigue, por favor. El cambio. Y aquí está cómo nos ataca, que ya todos lo sabemos, pero no está por demás recalcarlo. Aquí está el Spike, la proteína Spike, que tiene un dominio, un pedacito de aminoácido chiquitito que le sirve para pegarse a la célula nuestra, que es esta que está en gris aquí. Y la célula nuestra tiene un receptor que se llama principalmente AC2 y, digamos, es el principal receptor. Pero hay otras proteínas que ayudan. La furina y esta otra proteína rompen el receptor y hacen que el virus se acerque a la célula, se fusione con la célula, pasa su RNA, pasa su genoma e inmediatamente el virus se apropia de nuestras maquinaria celular y empieza a hacer sus proteínas y ensamblarse. ¿Cuál es el remedio? Los anticuerpos. La respuesta inmunológica va a dar en los anticuerpos. Un anticuerpo se pega a la proteína y ya no deja que entre el virus. Y bueno, las vacunas, hay vacunas de muchos tipos de ácidos nucleicos, las que usan el RNA, como la de Pfizer. Hay basado en proteínas, las que sacan la proteína y la inyectan. Los virus, hay quienes usan el virus completo, inactivado desde luego. Hay quienes toman un pedacito de este virus y lo ponen en otro y también usan las bacterias. La que sigue, por favor. Aquí está digamos, la imagen tridimensional de la proteína. Son 3 proteínas de la proteína Spike. Y entonces, si se da una mutación, la peligrosa, la que dicen que es peligrosa, la B117, que quiere decir que se cambió un aminoácido que estaba en la posición 501, y entonces están aquí las 3 proteínas mutadas, y puede que se una o no se una a la C2. Puede ser que facilite la unión o puede ser que la dificulte y no deje que los anticuerpos se acerquen y entonces la vacuna que va a producir anticuerpos ya no nos funciona. Al día de hoy se han encontrado 16 mutaciones en este virus. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Entonces, ¿qué hizo México? El gobierno mexicano ha usado 2 estrategias que desde mi punto de vista me parecen muy adecuadas. Una es contactarse con las empresas, grandes empresas farmacéuticas que van a tener o que tuvieron pronto la vacuna. Pero México necesita producir su propia vacuna. Yo creo que los países necesitan desarrollar sus defensas para algo tan importante y que es un derecho universal como es la salud. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con la Subsecretaría de Asuntos de quien depende la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y la MEXID, nos invitaron a formar un consorcio de científicos mexicanos que le pusimos Innovadores en Vacunas en México. Y nuestro papel fue buscar quiénes estaban trabajando en la vacuna, en métodos de diagnóstico y en tratamientos. Y fíjense ustedes que no era una tarea fácil porque estaban cerrados los laboratorios, porque no hay dinero para hacer investigación, no hay dinero suficiente para hacer investigación científica. Y sin embargo, me pasa la que sigue, por favor. Nos dimos cuenta, yo pues ya lo sabía, pero mostramos que México cuenta con un gran capital de talento humano y de infraestructura, pero necesitamos alianzas
con ustedes, con la iniciativa privada, con los empresarios, para desarrollar métodos de diagnóstico rápidos, masivos y más bajos de costo que los actuales, estrategias terapéuticas y vacunas. Buscar la respuesta inmunológica y el grado de inmunidad. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, entonces encontramos 6 grupos que están haciendo vacunas en México. Y debo decirles que todos estos grupos han avanzado desde finales del año pasado, o digamos el otoño del año pasado, que empezaron a trabajar. Hay un grupo que está en la Universidad Autónoma de Baja California, colaborando con el Instituto Tecnológico de Monterrey, que está desarrollando una vacuna con una tecnología de nanoplásmidos que no viene al caso desarrollar aquí porque no hay tiempo. Luego hay otra del Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde está la doctora Laura Palomares y el doctor Tonatiuh Ramírez, que están buscando los epítopos en las partículas virales y poniéndolos en partículas virales recombinantes para producir la vacuna. Hay otro que está haciendo una quimera recombinante con pedacitos de proteínas, por eso mi introducción, contra el COVID. Ellos están en la Universidad Autónoma de Querétaro, es el doctor Joel Mosqueda y su rectora. Y luego otra basada en el virus recombinante de la enfermedad Newcastle, que está siendo llevada a cabo por Avimex, una empresa mexicana que hace vacunas veterinarias y que está aprovechando su conocimiento. Y luego hay otra basada en el receptor, nomás en el pedacito del receptor de la proteína Spike, que la está haciendo en el Simvestab, y una más muy parecida que están haciendo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Juan Pedro Laquetieda Chuto. Todas estas vacunas han ido avanzando mucho más lento, desde luego, que lo que puede hacer AstraZeneca, que lo que puede hacer Pfizer, que lo que puede hacer Moderna, mucho más lento, porque nos falta construir la infraestructura. Si me pasas la que sigue, por favor. Bueno, aplicaciones diagnósticos, muchos tipos de aplicaciones diagnósticos, pruebas diagnósticas para evaluar inmunidad comunitaria, pruebas serológicas rápidas, técnicas de detección del SARS en sitio, basadas en técnicas que son muy rápidas, una manera de detectar el SARS-CoV-2 por medio de aptámeros, una técnica muy novedosa. Me pasa la que sigue, por favor. Han purificado el dominio, donde se une la proteína Spike, y están tratando de usarla para detectar al SARS-CoV-2, y también kits en diferentes partes. Algunos de estos ya están terminados, ya tenemos los prototipos. Vamos a hacer una exhibición de lo que ha hecho el consorcio sobre estos trabajos. Si me pasan la que sigue, por favor. Y también sobre las aplicaciones terapéuticas. Se han utilizado lo que se está haciendo ahora en el mundo, antivirales y medicamentos ya conocidos, y se están probando algunos con muy buenos resultados en contra del virus. Tenemos entonces 19 proyectos. Me pasa la que sigue, por favor. Allá hay otros 2, pero ya no vale la pena meternos porque son detalles. Y tenemos aquí un ejemplo, que este es de Beatriz Soconostle del Simvestab, de la detección molecular rápida del SARS-CoV-2. Solo un ejemplo porque no hay tiempo para más. Este es un kit que muestrea la saliva. El propio paciente toma la saliva, o la propia persona. Se purifica el RNA viral por una técnica muy rápida. Se hace la detección molecular in situ. Eso puede llevar 15, 20 minutos. Se envían los resultados al celular y tenemos el método de diagnóstico que se está utilizando ya en algunas empresas a nivel piloto, vamos a decir, y se han detectado pacientes o personas asintomáticas llevando el virus. Si me pasa la que sigue, por favor. Bueno, la vacuna recombinante también, la del Simvestab. Aquí está lo que hicieron todos, la línea de tiempo hasta llegar al mercado. Esta vacuna recombinante del Simvestab, pues primero, desde luego, estudiar bien al virus, aislar los pedazos que nos interesa, probarlo en 2 especies, en este caso en cerdo y en ratón, hacer los estudios preclínicos, producir con buenas prácticas, con las mejores prácticas, como lo exigen las organizaciones mundiales, probar la fase 1, esta vacuna ya tiene la fase 1 probada,
y probar la fase 2 en más personas, aquí es en poquitas, aquí en más, y la fase 3 generalizarlo, después ir a COFEPRIS para los organismos regulatorios y buscar el mercado que creemos que puede ser el sur de Estados Unidos, México y América Central y América del Sur. Este grupo propone que en noviembre de este año tendremos la vacuna, lo mismo que Avimex, y los otros están por ese tiempo. Si me pasas la siguiente. Bueno, en conclusión, ¿yo qué les diría? México, señores y señoras, tiene la capacidad humana y tecnológica competente y competitiva a nivel mundial para enfrentar los retos de salud que le presenten los nuevos patógenos. Aprovéchenos a los científicos. Necesitamos una política de Estado que privilegie el uso de la ciencia y la tecnología para resolver los problemas nacionales. Ya no podemos atenernos a que todo venga de fuera, porque en esta pandemia, por ejemplo, en los países de mucho avance, como es Estados Unidos, Canadá, Suiza, Europa, etcétera, pues no están dando todavía abasto suficiente para producir la vacuna. Y este bicho llegó para quedarse, no como pandemia. La pandemia va a pasar, pero como el de la influenza, va a estar allí presente y vamos a tener que buscar la forma de combatirlo en forma permanente para evitar otra pandemia. Y entonces se necesita también una alianza firme y bien planificada entre la academia, la empresa, el gobierno y la sociedad. Yo les agradezco mucho su atención y pues gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias a usted, doctora Esther Orozco, por su excelente y muy completa presentación. Era información necesaria para todos nosotros que no somos especialistas en temas de biología y vacunas. Ahora me gustaría continuar con el orden del día y ceder la palabra a la maestra Margarita Alcántara. Ella es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en Políticas Públicas por el King's College de Londres. Es fundadora de la asociación civil Despierta y Actúa y se ha enfocado en promover la cultura cívica y el apoyo a grupos vulnerables. Ha sido subdirectora en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación y se ha desempeñado como investigadora en el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, así como en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Actualmente labora en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde participa activamente en el proceso de negociación para la adquisición de vacunas, un proceso a través del cual se ha logrado que México sea uno de los primeros países con acceso a la vacuna. Maestra Margarita Alcántara tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. Cristian Michel, director general de la Cámara Suiza, Jorge Tanaka, coordinador del Comité de Salud e Innovación, doctora Esther Orozco, qué gusto saludarla aquí también. Muchas gracias, Oscar. Quiero empezar por agradecerles la invitación a la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria. Aplaudo estos espacios que se abran para comentar en estos momentos tan críticos la cooperación internacional entre las naciones es crucial para poder lograr llegar a buen puerto. De mi lado, como parte de la oficina de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales, bajo el liderazgo de la maestra Marta Delgado Peralta y del canciller Marcelo Ebrard, esta subsecretaría ha liderado las negociaciones para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, ante el escenario mundial. Las vacunas dentro de las competencias de la APS mexicana no eran una competencia natural que recayera en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero conforme a nuestras atribuciones ante organismos internacionales y multilaterales, pues como estas competencias y estas tareas cayeron aquí y por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dimos a la tarea de buscar estas opciones en el exterior. En primera instancia, todo este trayecto comienza en marzo. Me gustaría dar muy brevemente una rápida exposición de cómo es que nosotros llegamos a que
a llevar estos temas aquí durante el G20, en la participación del licenciado López Obrador, él hace un llamado en marzo para asegurar el acceso equitativo a vacunas y evitar hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que el acaparamiento y que naciones con PIBs más elevados terminaran con altos índices de vacunas y dejando a otras naciones sin vacunas. De ahí, México presenta ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución 74272, que llama a garantizar el acceso equitativo a vacunas, equipos e insumos. Recordemos que en este momento México y el mundo atraviesa la crisis de los insumos. Todo el mundo está buscando ventiladores, todo el mundo está buscando equipos de producción, todo el mundo está buscando alcohol y se empiezan a dar procesos de acaparamiento. Si recordamos aquellos momentos, buques se quedaban, países decomisaban buques y cargas de otros países y México, ante este escenario de caos, le pide y hace un llamamiento especial al Pleno de Naciones a que aseguremos esto. Con este liderazgo que México presenta ante Naciones Unidas, es invitado a participar en la Coronavirus Global Response Summit, convocada por la Comisión Europea. Es el único país de Latinoamérica que participa. Este es el primer llamado a todos los países a buscar acelerar la inversión en las tecnologías de salud contra la COVID. Aquí se hace un llamado no solo a vacunas, como bien mencionó la doctora Orozco, las vacunas son un bien básico para hacer frente, pero también están las tecnologías para la detección del virus, el tratamiento y las vacunas. En este momento, también México acepta la invitación que le realiza Noruega para ser parte de la Coalición para la Preparación e Innovación contra Pandemias, la CEPI, que es un organismo multilateral, una asociación civil internacional que nace en el 2012 a raíz de la epidemia de ébola, para tratar de buscar a través de la CEPI canalizar los recursos para la inversión en vacunas a nivel global. La CEPI es una aceleradora en sí y haría las veces de lo que hizo Rapid a nivel Estados Unidos. Entonces, a través de CEPI se empiezan México se hace parte de la CEPI, dona a la CEPI y se vuelve parte de su comité de inversionistas. México ha promovido la inclusión de varios países latinoamericanos, hay varios procesos abiertos, pero hasta el momento México todavía es el único país latinoamericano presente en estos procesos. Para este momento, el liderazgo de México en CEPI se vuelve más importante y es como comenzamos a atender desde el área multilateral los llamados de la Organización Mundial de la Salud a buscar crear un esquema que le permita al mundo compensar el desfase entre la oferta y la demanda que se prevé que va a haber para vacunas. Entonces, en ese momento, después de algunos meses, la Alianza Global para las Vacunas, Gavi, que es otra asociación civil de corte internacional que está especializada en proveer campañas de vacunación a países de ingresos bajos, que tiene mucha experiencia en la materia, empieza junto con CEPI y con la OMS a crear un esquema o a tratar de idear un esquema que le permita a los países pequeños o de bajos ingresos tener capacidades de negociación ante las grandes farmacéuticas, porque se prevé un mercado caótico, un mercado con poca oferta, y se quiere evitar que los países bajos, los países de ingresos bajos caigan en el desamparo, y así es como se crea el COVAX, que es la estrategia de la OMS para
para atender la escasez de vacunas. COVAX es parte, asimismo, del acelerador de tecnologías contra la COVID de la OMS, el ACT. Ahí se incluyen las 3 tecnologías, el tratamiento, detección y vacuna. Y esto es el esfuerzo consensuado entre OMS y todos sus miembros para tratar de atender y acelerar el desarrollo de estas tecnologías. Particularmente COVAX ha sido el eje preponderante en todo su desarrollo y en términos de inversión también. De hecho, se siguen haciendo llamados para la inversión y en este momento se está abriendo más allá de solo los países miembros de la OMS y de las organizaciones que lo financian, sino a que se vuelva esto una alianza verdaderamente multisector. La Fundación Melinda Gates participa y algunas otras ONGs y algunas otras empresas. En esta línea, México empieza en conversaciones con COVAX y para el 18 de septiembre se firma para el 30 de agosto accedemos, mandamos una confirmación del interés para participar. COVAX es un esquema pensado para hacer un one fit para todo el mundo, pero incluso se busca que a pesar de cómo encontrar una talla que le quepan a todos, que México encuentre la capacidad para que estas soluciones multilaterales también sean cómodas para México. Se empiezan con negociaciones para tratar de conocer a fondo el mecanismo de COVAX, pero al mismo tiempo, en ese momento se lanza una estrategia a través de la red de representaciones de México en el exterior para ponernos en contacto con los laboratorios a través de la vía diplomática, con los grandes laboratorios que hemos detectado que están desarrollando vacunas. Y eso es muy importante, cómo se ha dado y hacer un énfasis en que México preferenció hacerlo por la vía diplomática. Esto nos dio el backup, el respaldo del Estado con Estado. Y eso es lo que le ha permitido a México tener un portafolio de opciones tan amplias, porque no se llega directamente como un comprador más, sino que México decide tocar las puertas diplomáticas y a través de eso sentar las bases. Eso nos permitió, a la par de COVAX, sentar las bases para generar abrir 9 canales sólidos de conversación con laboratorios que finalmente se culminaron en los 3 acuerdos bilaterales que tenemos con AstraZeneca, con CanSino y con Pfizer. A pesar de que las negociaciones se dieron directamente, ya una vez hecho el canal diplomático, las negociaciones se llevaron desde la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales. Se contó con un equipo integrado por la Secretaría de Economía, por la oficial mayor, con la Secretaría de Salud, a través de su abogada general, con participación constante de la COFEPRIS, para que al mismo tiempo que se iban avanzando las negociaciones, pudiera la COFEPRIS ir solventando las dudas y tener los dossiers de información a la par, y no perder el tiempo a la hora de que nos tocara ya tocar las puertas de la agencia regulatoria. Y fue así como en un esfuerzo conjunto del Estado mexicano a través de la vía diplomática se logra asegurar un portafolio de 116 millones de dosis
A través de COVAX logramos asegurar 51 millones de dosis que están diseñadas para cubrir 20% de la población, porque se estableció un esquema de 2 dosis para la negociación de COVAX. Gracias a la negociación con AstraZeneca se logran generar 77.4 millones de dosis para cubrir a 38.7 pacientes a través de CanSino. Se aseguran 35 millones de dosis y a través de Pfizer se aseguran 34.4 millones de dosis para cubrir a 17.2 millones de pacientes. Todo lo anterior las negociaciones del Estado mexicano buscaron crear un portafolio variado, no simplemente desde un punto de vista geográfico geopolítico, sino de un punto de vista de tecnologías. Tenemos 2 tecnologías de vector viral, que es parte muy probablemente ya lo cubrimos con la explicación de la doctora Orozco. El Astra es un vector viral muy novedoso, con un vector viral de chimpancé. El deal el acuerdo con Astra particularmente, todavía recae aún más en las capacidades de negociación diplomáticas del Estado, al hacerse a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, donde AstraZeneca, Fundación SLIM y el laboratorio argentino MabScience se unen para poder producir vacunas para toda la comunidad, para toda la CELAC, y asegurar que Latinoamérica, no solo México, pueda tener acceso a las vacunas. Ahorita recibimos el primer bote del antígeno que viene de Argentina. Argentina produce en el laboratorio de MabScience el antígeno y se envía a México para que el laboratorio Leomont termine la sesión de fill and finish. Con esto esperamos que poder proveer al sector salud de dosis suficientes para que podamos implementar el Plan Nacional de Vacunación diseñado por la Secretaría de Salud. Es cuanto y quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Margarita Alcántara, por esta presentación. Nos congratulamos por los esfuerzos del Gobierno de México en este proceso de adquisición de vacunas. Me gustaría ahora seguir en la siguiente etapa de esta conversación, que es la sesión de preguntas y respuestas. Y para iniciar, me gustaría iniciar esta sesión con una pregunta como sector privado suizo para ambas ponentes. ¿Cómo podríamos nosotros contribuir al desarrollo de una vacuna en México, por un lado, y por otro, cómo podríamos coadyuvar en el proceso de consecución de vacunas extranjeras? No sé si la doctora Orozco tomará Sí, me parece que la doctora Orozco quiere responder. Sí. Sí, yo considero que pues no solamente se puede, sino que es muy necesario. Todas las vacunas que se han producido en el mundo, prácticamente todas, creo que no encuentro ninguna que se salga de esta regla, es una alianza entre la industria y la academia. Los laboratorios, creo que en todo el mundo los laboratorios académicos no tienen las capacidades que tienen las empresas. En los laboratorios obtenemos el conocimiento, obtenemos hasta el prototipo, y luego es la empresa la que tiene que entrar a la producción, a la distribución, etcétera. Eso es algo que ha faltado en nuestro país. Ha habido una separación entre la investigación científica y la empresa. Creo que eso ha sido muy negativo. Entonces, por eso me congratulo tanto de esta invitación, porque podemos hacerla. Vamos a hacer, como les comentaba, un tianguis para una exhibición.
y desde luego ustedes van a ser nuestros invitados de honor para que los empresarios vean lo que se está haciendo, se pongan en contacto con los investigadores y con las instituciones y podamos hacer una alianza que nos fortalezca a todos. No sé si a la maestra Margarita Alcántara le gustaría comentar sobre cómo podríamos coadyuvar en el proceso de adquisición de vacunas extranjeras. Bueno, el presidente hoy en la mañanera abrió el espacio para que gobiernos locales y empresas también pudieran adquirir vacunas. Hasta el momento todavía no definimos cuáles serían como un proceso. Lo que me podría adelantar a platicar y comentar desde la experiencia es que es importante que cualquier entidad que esté interesada en tener acceso a estas vacunas y como bien lo mencionaba el presidente, solo pedía un requisito, ¿no? Que sea un laboratorio que esté avalado. La cantidad de ofertas, y no solamente se ve para vacunas, sino también para el proceso de adquisición. Bueno, la Secretaría de la Cancillería no adquirió, pero la proveeduría de insumos a la hora de nuestro trabajo ha sido salir al mundo y ver qué hay, buscar las opciones. Pero además de buscar las opciones, ha sido quitar mucha paja. Tengan en cuenta, y para todas las entidades que vayan a querer acceder a este tipo de acuerdos, hay muchas ofertas, fantasmas, irreales, fraudes, y es por eso que el acompañamiento diplomático, en este caso para México, le ayudó a garantizar, para no perder el tiempo y no perder recursos, tanto económicos como de tiempo, en ofertas que en realidad eran inexistentes. Entonces creo que un acompañamiento va a ser importante. Claro que sí, muchas gracias por su respuesta. Veo que hay una pregunta en el chat y es la siguiente. ¿La vacuna se va a poder aplicar en hospitales privados? ¿Puede el empleador obligar a su personal a vacunarse? ¿Y cuál es el calendario de vacunación? Bueno, y un adicional, ¿cuál es el costo de la vacuna? Son varias preguntas. ¿Nos podrían ayudar a responderlas, por favor? La vacuna será gratuita e universal, como lo ha planteado el señor presidente. Esto es un bien público, o sea, es universal y gratuita para todos los mexicanos. La política de vacunación la está definiendo la Secretaría de Promoción y Prevención, de Prevención y Promoción de la Salud del sector salud, así es, y ellos están definiendo la aplicación. El plan de vacunación se definió a partir de grupos etarios de prioridad, debido a que a mayor grado de edad y que tienen mayores complicaciones. Pero eso es parte de lo que desarrolla el sector salud al frente del doctor Jorge José. De acuerdo, muchísimas gracias. Tenemos una siguiente pregunta que es la siguiente. ¿Qué laboratorios son los autorizados para que las empresas puedan adquirir las vacunas? ¿Habrá un máximo de lo que se pueda adquirir? ¿Me podría repetir Claro que sí. pregunta? Sí, la repito completa. ¿Qué laboratorios son los autorizados para que las empresas puedan adquirir las vacunas? ¿Habrá un máximo de lo que se pueda adquirir? No contamos con esa información al momento. Serán políticas que se definirán próximamente. Perfecto, muchas gracias. Una siguiente pregunta es, la vacuna china logró una eficacia de 50% en los estudios avanzados en Brasil. Sobre la vacuna rusa no se han publicado resultados contundentes. ¿El gobierno mexicano toma en cuenta los aspectos de eficacia y seguridad como criterios para decidir la selección de proveedores? Las vacunas
se hacen acuerdos de precompra, pero en realidad son adquiridas una vez que la COFEPRIS, que es la agencia reguladora de riesgos sanitarios, aprueba con base en todos los aspectos técnicos y científicos la seguridad y la eficacia de las vacunas. Desde luego, muchas gracias. Por otra parte, pues yo agregaría que cada vacuna tiene sus ventajas y sus desventajas. No hablo solamente de las de COVID, sino todas las vacunas. Y es muy importante valorarlas. Y también es importante valorarlas no solo en otras partes del mundo, sino en México. Cómo reaccionamos los mexicanos con toda la historia metabólica que tenemos, las morbilidades que nos afectan, la diabetes, la obesidad, etcétera. Y también el genoma. Yo considero que hay que hacer estudios en México para definir la eficacia de cada una de las vacunas, porque yo esperaría que variara un poco. Y otra vez pondría yo sobre la mesa la participación de los laboratorios académicos de las universidades y centros de investigación mexicanos. Y vemos lo que se ha logrado con el apoyo del canciller Marcelo Ebrard y con Doctora Esther Orozco, no la estamos escuchando, disculpe la interrupción. Ahora sí. Perdón, decía yo que cada vacuna tiene sus ventajas y sus desventajas. Y aquí pongo otra vez sobre la mesa la necesidad de que esas ventajas y desventajas se valoren en la población mexicana. Los mexicanos tenemos características muy particulares en cuanto a las morbilidades que afectan a la población, la obesidad, la diabetes, etcétera. Y además el genoma seguramente tiene algunas diferencias que pudieran hacer que el virus reaccionara de diferente manera. Entonces, hace falta otra vez estudios y aquí otra vez es importante la relación de las industrias, de las empresas con la academia para poder tomar las mejores decisiones. Muchas gracias de nueva cuenta por su respuesta. Tenemos una pregunta subsecuente. ¿Cuál es el proceso específico, es decir, pasos a seguir para la compra de vacunas por parte del sector privado? ¿Se requiere aprobación de COFEPRIS, además de la aprobación que ya dio AMLO? Y si es así, ¿cómo y qué pasos se tienen que seguir y con qué médico, químico o abogado, etcétera, se debe solicitar esta autorización de COFEPRIS? No sé si tienen información al respecto. Sí, al momento todavía las autorizaciones para la adquisición, la introducción de biológicos los lleva a COFEPRIS, pero definitivamente todavía no se tiene una definición de cómo se vaya a implementar este proceso, ya que este anuncio apenas fue presentado el día de hoy y se estará trabajando en ello. De acuerdo, muchísimas gracias. Yo agregaría a lo que Maggie acertadamente dice, que bueno, la aprobación de la vacuna por COFEPRIS es un paso independiente a la compra. Es decir, COFEPRIS tiene que autorizar la entrada y la aplicación de la vacuna en México y después ya quien esté interesado, los empresarios, el gobierno, los gobernadores, puede acceder a la compra de esa vacuna, pero es posterior a la aprobación de COFEPRIS. Excelente, muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo se maneja la logística de las vacunas una vez que llegan al país para asegurar una adecuada distribución en los centros donde se administran a los pacientes? Cada una de las vacunas, al momento... Margarita, perdón que interrumpa, se oye un poco mal, como que el micrófono está... Gracias. ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, perfecto. Mejor. Perdón, discúlpenme, la verdad es que no soy tan buena con la tecnología y sufro mucho. La pandemia me ha hecho sufrir mucho. Una disculpa. Como les comentaba, la logística depende de cada una de las vacunas. Como bien mencionó, las diferentes tecnologías
la doctora Orozco, conllevan diferentes tipos de logística. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha supervisado, no ha supervisado, ha coordinado y coadyuvado los procesos para llegar a México de opciones de vacuna, y una vez estando aquí la Secretaría de Salud define cuál es el programa de vacunación, los centros de vacunación con apoyo de la Sedena y de Birmex. En el caso de Pfizer, que requiere una cadena de frío importante, Pfizer se hace cargo de asegurar la cadena de frío hasta que llega a diferentes puntos de la República, donde después son distribuidos. Y la parte de la logística ya corre por Sedena y la Secretaría de Salud. También yo agregaría aquí que recordemos que México ha sido líder en la aplicación de vacunas en los años pasados, o sea que tiene experiencia en distribuir y en llegar hasta los últimos lugares. Allí, por ejemplo, diría yo, con la situación que está Pfizer, que su vacuna parece ser excelente, sin embargo, está en estos momentos manejando el suministro. Se me ocurre pensar en las vacunas como la de CanSino, que se maneja a temperatura casi ambiente o de refrigeración, pero aguanta un poco a temperatura ambiente y además es una sola dosis. El caso de AstraZeneca también necesita solo refrigeración. Desde mi punto de vista, esas vacunas representan alguna ventaja cuando se cumplan, desde luego, los contratos y los convenios que se tienen con otras vacunas. Si el gobierno mexicano tiene que ir valorando cómo y cuándo, y por eso es la entrada a varias farmacéuticas. Excelente, muchísimas gracias. Una pregunta más para la doctora Esther Orozco. Comentó que el mercado para la vacuna del Cinvestav sería el sur de Estados Unidos y América Central. ¿Esta decisión es por razones de genética o una estrategia de ventas? No, es una estrategia de marketing. Es decir, cuando preguntan las personas con este apoyo grande que ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores y el canciller Ebrard y la subsecretaria Delgado y la doctora Carrillo, a los proyectos que yo les presenté y preguntan, ¿para qué más vacunas? Si ya tenemos las vacunas, ¿dónde las van a distribuir? Entonces, una de las respuestas es la que yo di anteriormente: vamos a necesitar una vacuna contra el coronavirus, posiblemente de manera permanente, y además pues tenemos todo el espacio del mercado de Centroamérica y algunos países de Sudamérica, inclusive el sur de los Estados Unidos, para poder hacer la distribución. No es una estrategia de marketing que además la propuso la investigadora, no es mía, ¿no? Yo solo la interpreto. Claro que sí, muchísimas gracias. Me gustaría saber si alguien tiene alguna otra pregunta que nos gustaría presentar ante todos. Y bueno, sí, hay una pregunta más. ¿Para cuándo se puede pensar que habrá una inmunización suficiente? Bueno, esa es una pregunta, la respuesta a esa pregunta pues depende de la velocidad con que se aplique la vacuna, porque las infecciones, a pesar de que es tan contagioso, tan infectivo este virus, no van a producir la llamada inmunidad comunitaria que se necesita para que la población esté a salvo. Entonces depende definitivamente de cómo, de la velocidad con que se aplique la vacuna, y vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita estamos en una crisis, en un pico muy tremendo de las infecciones e inclusive las muertes. Pero en la medida que se va aplicando la vacuna, vamos a ir viendo cómo va a ir bajando este problema. Mientras tanto, pues cuidarnos, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría agregar un aspecto, y creo que es desde el punto de vista de los argumentos multilaterales e internacionales. El slogan
o el lema de COVAX es nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y si nos damos cuenta que se han aplicado 25 unidades de vacuna en los países de ingreso bajo, y como bien lo mencionó la doctora Orozco, los movimientos, las migraciones y el panorama internacional en el que estamos en este momento, vamos a tener una inmunización suficiente cuando todo el mundo hayamos estado inmunizados. Entonces, es un camino largo y no es nada más porque el virus va a seguir mutando como las 16 veces que nos explicó la doctora Orozco. Tenemos mucho movimiento de población, tenemos flujos migratorios que van a seguir haciendo que este sea un tema latente dentro de varios años. Muchas gracias a ambas por todas sus respuestas. Me parece que ya no tenemos preguntas que se puedan responder, así que me gustaría ceder la palabra a Christian Michel, director de la Cámara Suiza, para el cierre de la sesión. Muchas gracias de nuevo. No, muchas gracias, Oscar, por la moderación, a la doctora Esther, a Margarita por acompañarnos. Realmente, de parte de todas las empresas suizas, felicidades por el esfuerzo que están haciendo, tanto en el desarrollo de una vacuna. Aquí en México creo que muchos de nosotros no sabíamos de que hay 6 diferentes desarrollos. Es muy interesante y creo que México debería ser más vocal en comunicar esto a la población. Y también, Margarita, en los esfuerzos de la adquisición de las vacunas, ahí pues tengo colegas que trabajan ahí en la subsecretaría, Edmundo, que he visto que está, y a todo el equipo de la subsecretaria Marta Delgado, pues trabajando realmente 24/7 para obtener esto. Sabemos que es una tarea difícil, hemos escuchado, bueno, en Israel, en Suiza ya se vacunó a 20-30% de la población, bueno, pero tienen 8 millones de habitantes, ¿no? México sí enfrentamos pues un reto de una población bastante grande, una geografía también que no lo pone fácil, así que felicidades por estos esfuerzos, gracias por venir a estos espacios para comunicar al sector privado todas estas iniciativas, y a todos los demás, gracias por acompañarnos, los esperamos en los demás comités de la Cámara, en nuestro evento del 23 de enero sobre SwissMade, que vamos a contar con paneles con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, empresas suizas, y después habrá una expo virtual donde las empresas podrán conocer más sobre qué caracteriza a las empresas suizas o a las marcas, productos y servicios hechos en Suiza. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y quedamos atentos a cualquier sugerencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias y buen fin de semana.